Buenos días, doctor. Buenos días con todos los compañeros. A continuación, les vamos a dar a conocer un resumen acerca del capítulo uno y del capítulo 2 sobre el libro Cómo se ganan los juicios, empezando con el capítulo uno sobre el oficio del abogado litigante. Para ello podemos decir que según el libro decía que la abogacía litigante se estructura en una forma de pirámide. Esto quiere decir que se relaciona con los clientes y en base con los abogados. Aquí los abogados van a desempeñar diversas especialidades legales como redactar contratos, los testamentos, los fideicomisos, completar declaraciones de impuestos, gestionar asuntos fiscales, elaborar solicitudes de patente y también formular derechos de autor. Y es así que también se dedican a promover las demandas. Aquí también podemos decir que se interponen reclamos por daños personales. Ellos también se encargan de redactar pólizas de seguros y otros documentos legales. Los abogados y los intérpretes a menudo se enfrentan a la tarea de interpretar el lenguaje en documentos legales y los estatutos. Los mediadores aquí buscan identificar lo que es la razón de la disputa, que a menudo surge de una falta de comunicación. Es así que el problema se debe a malos entendidos y se puede llegar fácilmente a un acuerdo mediante la negociación, que es parte fundamental de la mediación dentro de un juicio, que sería la negociación o mediación. Sin embargo, si la disputa gira en nuestro entorno, hay una cuestión de hecho o de interpretación jurídica. Y es ahí cuando cuando la mediación se vuelve mucho más complicada. En una demanda civil, podemos decir que el demandante presenta su reclamo por escrito ante un tribunal, solicitando una solución. Este generalmente se hace mediante una compensación monetaria. Aquí también entra un litigio penal, que es lo que se habla en este libro, en donde el fiscal acusa al acusado o la persona que está inmiscuida en esto sobre un delito. Los litigantes pueden también actuar como mediadores para resolver las disputas legalmente, resultando esto en una compensación económica o también en órdenes judiciales. El papel de un abogado litigante aquí es muy crucial, ya que a menudo se le considera como una de las últimas esperanzas de justicia. El éxito también depende de sus habilidades, del talento, de la dedicación y el comportamiento ético que esté presente durante un proceso. El éxito también depende de que un abogado litigante sea un experto al conducir un caso, mientras un abogado menos capaz no resulta muy exitoso y puede ser probable que haya una pérdida. Los abogados litigantes desempeñan el papel más importante que es el sistema legal al resolver un caso, ya que si no pueden resolver mediante la interpretación o acuerdo, estos avanzan más a una negociación y a encontrar un veredicto final. Eso sería en todo en cuanto al resumen del bloque uno o del capítulo uno que se presentó en este libro. A continuación, mi compañera les va a explicar sobre el capítulo 2. Buenos días, doctor. Como ya lo mencionó mi compañero, yo les voy a hablar sobre el capítulo 2, que es qué clase de persona es un abogado litigante. Lo que yo pude entender de este capítulo es que la persona litigante son profesionales que se han ido mejorando sus habilidades eh, dentro de un tribunal. También nos dice este autor que varios de los profesionales del derecho empiezan tarde en la práctica. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría empezamos a mejorar nuestras habilidades en el tribunal luego de egresar de la universidad, lo cual está mal, ya que nosotros debemos formarnos durante todo el concurso, todos los años de estudio de la carrera. También nos dice que la relación del trabajo de un abogado está íntimamente relacionado con la filosofía. ¿Por qué? Porque al momento de tener un buen dominio de los principios de la lógica,
nos ayuda bastante para nosotros como abogados presentar argumentos buenos ante el tribunal. También está relacionado con la historia, en cuanto a que todos los estudiantes del derecho siempre aprendemos de la historia, es decir, todo el transcurso de nuestra carrera hemos leído sentencias, todo lo relacionado contra el derecho y esto nos ayuda a entender bastante. En cuanto a la psicología, eh, para nosotros como abogados nos ayuda a entender la conducta humana, ya que como abogados siempre vamos a estar trabajando con distintas personas, es decir, esto nos va a ayudar a predecir con mayor exactitud los problemas o conflictos que se estén dando. También cabe mencionar que para que un abogado sea un buen litigante, es muy necesario que éste confíe en sí mismo. ¿Para qué? Para poder tomar las mejores decisiones al encontrarse frente a conflictos difíciles. Esto para que él lo solucione de una manera rápida, confiada y acertada. Em, También es muy importante que se desarrolle la gran habilidad para el análisis y la lógica. Eh, Me pareció muy interesante también que existen cursos o actividades extracurriculares que como estudiantes y abogados nos servirían de mucho, como es el ajedrez, ya que este tiene un sinfín de problemas para el jugador y en sí nos sirve de mucha ayuda realizar estos cursos para ver posibles problemas de lo que va a pasar, lo que no va a pasar, qué pasa si hago esto, qué pasa si no hago esto. Entonces, me dice que es muy importante que realicemos estos tipos de actividades. Eh, como ya lo mencioné, como abogados trabajamos todos los días con personas, por lo cual debemos tener bastante flexibilidad para llevarnos con todos. Eh, También debemos enfocarnos, como siempre, íntimamente a la ley en el ámbito técnico y en sí obedecerlo al pie de la letra. Esto también se refiere a que debemos defender los derechos de nuestros clientes de manera limpia, sin perjudicar a la otra parte o buscando beneficios propios para nosotros. Esto sería todo en cuanto a mi resumen. Gracias. Ya, muchas gracias por el resumen. A continuación, vamos a presentar una serie de preguntas que nos hemos formulado en base a nuestro análisis, en base a nuestros resúmenes que hemos realizado y la lectura del libro. Nosotros en el control de lectura nos planteamos unas preguntas de cada bloque, el cual vamos a darles a conocer y a su vez vamos a contestarlas junto con mi compañera. Con respecto al bloque uno, al capítulo uno, se ha formulado unas preguntas. Bueno, voy a proceder a hablar, de hacerle las preguntas. La primera es, ¿qué función cumple el mediador en el momento de resolver un caso? Bueno, al momento de resolver un caso, los mediadores buscan lo que es identificar la razón de la disputa, ya que este a menudo surge a partir de la falta de comunicación. La segunda, ¿qué papel cumple el jurado en acción? Aquí podemos decir que toman una decisión judicial dominando un fallo o un veredicto. Esto quiere decir que se forma para decir acerca de la culpabilidad o también acerca de la inocencia de una persona. ¿Cuáles son las atribuciones del abogado litigante? Aquí podemos decir que estas ejercen muchas especialidades diferentes, como las más importantes, que es redactar contratos, los testamentos, fideicomisos y otros instrumentos legales. En sí también entra aquí lo que es el saber negociar y el usar la mediación para poder obtener un juicio. ¿Cuáles son las características de los abogados litigantes? Aquí podríamos decir que las características principales de los abogados, de un abogado litigante, abarca toda una capacidad de argumentación, sea este primordial para exponer los argumentos legales de manera clara y persuasiva ante los tribunales.
Listo. ¿En qué se diferencia un abogado litigante de los demás? Podemos hacer mención que un abogado litigante cumple muchas funciones de especialidad y este trata de llegar a lo último en su convencimiento ante el tribunal, mientras que los otros solo cumplen una función de mediador y no de buscar una solución basándose en los demás conflictos, se podría decir, o también basándonos en una lucha por un juicio. Listo, eso sería todo. Ya, a continuación yo le voy a hacer, compañero, unas preguntas acerca del capítulo 2. Eh, ¿Cómo puede un abogado desarrollar y mejorar su capacidad de análisis y pensamiento crítico? Nosotros como abogados podemos desarrollar y mejorar nuestro análisis crítico con una buena comunicación, tanto verbal como escrita, lo cual es sumamente importante. También tenemos que tener empatía, ética profesional y lo más importante, la capacidad de un análisis y una iniciativa. ¿Cómo puede un abogado equilibrar lo que es la ética profesional con las demandas de los clientes? También como abogados debemos ser capaces de presentar argumentos de manera clara y convincente ante los tribunales para tener así buenas negociaciones y también tener antes reuniones con los clientes. También tenemos que tener total conocimiento del derecho, es decir, al estar frente a un caso debemos conocer el todo el derecho sobre tal caso, todas las leyes, qué puede pasar si hago esto, o sea, todo sobre ese caso. El abogado también tiene que presentar problemas eficientes, capaces de encontrar soluciones prácticas y efectivas para los conflictos legales que se están presentando de los clientes, siempre que estos estén en concordancia con la ley. Ahora, ¿cómo pueden los abogados mejorar sus habilidades de negociación y para la resolución de conflictos? El abogado puede desarrollar la gran habilidad de análisis y de lógica para solucionar los conflictos de una mejor manera. Em, ¿En en dónde empieza la formación del abogado? Como ya lo había mencionado, para ser un buen abogado, todos debemos empezar durante todos los años de nuestra carrera universitaria, más no luego de egresar de la universidad. Es decir, que desde el inicio, desde el primer ciclo, debemos estar ya practicando, leyendo sentencias, etcétera. Ahora, como última pregunta, compañera, ¿cuál cree usted que es la principal personalidad de un buen abogado? Para mí, la principal personalidad de un abogado siempre debe ser la confianza en sí mismo, lo cual es muy necesario para que éste actúe de manera eficaz y de manera rápida cuando se encuentre frente a un conflicto difícil, para que éste pueda resolverlo inmediatamente y eficazmente. Es decir, tenemos que tener confianza en nosotros para resolver dicho conflicto y no más tomarnos nuestro tiempo de preguntar a otros colegas o en sí tenemos que tener confianza en nosotros para resolver dichos conflictos que se nos presenten. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, doctor. Esto ha sido el análisis de de los capítulos uno y 2 del libro Cómo se ganan los juicios. En base a lo que nosotros hemos analizado y hemos podido leer, hemos hecho este resumen. Muchas gracias.